Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a todos los resultados y partidos que se dieron ayer correspondientes a la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se va a estar llevando a cabo en el año 2026. Y hubo resultados bastante importantes, algunos lógicos, pero en definitiva la realidad es que de a poco esta clasificación por parte de la Conmebol se va a ir volviendo cada vez más pareja, sobre todo de cara a las siguientes jornadas. Como ya sabemos, de los 10 países que participan, 6 irán directo a la Copa del Mundo, el séptimo jugará una repesca o repechaje, como quieran llamarlo, contra algún conjunto de otra confederación, y los 3 últimos, el octavo, el noveno y el décimo, quedarán eliminados. En esta oportunidad se dio el triunfo de Argentina 3-0 de visitante contra Bolivia, la victoria 2-1 de Ecuador en la altura de Quito contra Uruguay, una importantísima victoria 1-0 de Venezuela en condición de local frente a Paraguay. La única igualdad que hubo en esta jornada se dio en el Estadio Nacional de Santiago, sin goles entre Chile y Colombia, y Brasil en la última pelota le ganó 1-0 en condición de visitante a Perú. ¡Empecemos! Y vamos a ir por orden. Comenzamos con la victoria de hoy por hoy para muchos la mejor selección de todo el planeta. No por el hecho de haber ganado el Mundial en diciembre del año pasado, porque eso te otorga el título de campeón del mundo, pero hoy por hoy Argentina, sin lugar a dudas, por el juego específico que desarrolla dentro del campo de juego y quizás por el mayor logro que ha conseguido Lionel Scaloni en cuanto a lo futbolístico, que es no ser más Messi dependiente al 100%. Es verdad que, tal como sucedió en el partido anterior ante Ecuador, fue el delantero quien terminó ganando el cotejo con un gol de tiro libre, pero la realidad es que Argentina no necesita a Messi para desarrollar su mejor fútbol dentro de la cancha, y en esta oportunidad tuvo que visitar a Bolivia en un escenario el cual siempre le ha sido complicado a la selección argentina, sin Messi y sabiendo que no iba a estar en el banco suplente ni siquiera para ingresar un rato en el segundo tiempo. Aún así, el combinado albiceleste fue infinitamente superior a un equipo boliviano que de por sí siempre ha sido de lo más flojo de la eliminatoria sudamericana. Sin embargo, da la sensación, por lo menos en este inicio y también en el final de la clasificatoria sudamericana rumbo a Qatar, que esta es de las selecciones de Bolivia más flojas de todos los tiempos, que va a ser casi con seguridad la última en esta eliminatoria y que no va a poder ni siquiera sumar la cantidad suficiente de puntos en condición de local, haciéndose fuerte en la altura. En esta ocasión es cierto que jugaban contra la campeona del mundo, y también es verdad, y esto lo dije en la previa de esta fecha de eliminatorias, que había tenido un inicio complicado. Jugar contra Brasil y Argentina claramente no es fácil, pero da la sensación de que Bolivia está muy lejos inclusive de aquellos combinados nacionales que hoy por hoy tampoco están pasando por su mejor momento, como pueden ser el caso de Venezuela, Perú y Chile, inclusive Paraguay, que también ha tenido un mal arranque, pero da la sensación de que Bolivia es la peor selección de todas. Volviendo a lo que dejó el partido, Argentina liquidó rápido el encuentro del primer tiempo. Antes de la finalización de la primera parte ya estaba ganando 2-0 con un tanto de Enzo Fernández, luego de una gran jugada colectiva y una asistencia de Ángel Di María, y posteriormente con un cabezazo de Nicolás Tagliafico, cabezazo hombro del jugador del Lyon, nuevamente con una asistencia del Fideo, actual futbolista del Benfica. Además, si le sumamos que Roberto Fernández, carrilero izquierdo del conjunto local, vio la tarjeta roja por una muy fuerte patada sobre Cuti Romero, la realidad es que en el segundo tiempo no hubo nada que hacer. Es verdad que la altura influyó en que Argentina no haya podido quizás desarrollar el juego ofensivamente más productivo, porque no tuvo muchas situaciones como para meter tantos goles en el segundo tiempo, pero estuvo siempre bien sólido defensivamente y sabiendo que, más allá de no ocasionar tanto, oportunidades a la larga iba a tener. Y finalmente, a falta de 6 minutos para terminar el partido, Nicolás González, que fue finalmente quien ingresó por Messi en el arranque de este partido, terminaría convirtiendo el tercer y definitivo tanto. 3-0 Argentina en la altura de La Paz, 6-6 para los dirigidos por Lionel Scaloni, que casi con seguridad, cuando se esté disputando la mitad de las eliminatorias, van a tener prácticamente un pie y medio en el Mundial del 2026.
Y un partidazo tuvo lugar en la altura de Quito, en Ecuador, donde el combinado dirigido por el español Félix Sánchez Braz necesitaba recuperarse luego de la caída frente a Argentina, sabiendo de que tenía que ganar sí o sí para salir del puntaje negativo. Recordemos que Ecuador empezó esta eliminatoria con -3 en cuanto al puntaje, debido a que en la clasificatoria sudamericana rumbo a Qatar habían inscrito mal a un jugador, más precisamente a Brian Castillo, motivo por el cual la Conmebol decidió que empezara esta eliminatoria con 3 puntos menos. Ahora, obviamente, gracias a este triunfo 2-1 frente a Uruguay, tienen 0 puntos, los mismos que Bolivia, pero con mejor diferencia de gol. Uruguay hizo un primer tiempo bastante aceptable y de haber marcado bien en la última jugada de pelota parada, se hubiera ido al descanso ganando por 1-0 y ahí no sabremos qué es lo que hubiera pasado. Está claro que Marcelo Bielsa ha logrado implantar de su sello futbolístico al equipo en cuestión, pero también está claro que necesitará de varios partidos como para tener continuidad. Si a eso le sumamos que Ecuador es junto a Uruguay seguramente las selecciones sudamericanas que hoy por hoy se pelean las posiciones 3 y 4 de las mejores del continente por detrás de Argentina y Brasil, está claro que no iba a ser fácil para Uruguay. Empezó ganando en el primer tiempo con un tanto de Agustín Canovio, pero antes de finalizar la primera parte, en el tercer minuto de descuento de la etapa inicial, Félix Torres de cabeza marcaría la igualdad. Al arranque de la segunda mitad, Ener Valencia, máximo goleador de la historia de la selección ecuatoriana, fallaría un penal que parecía que le podía llegar a dar vida a la celeste. Sin embargo, Ecuador siguió siendo bastante superior, aprovechando la localía, aprovechando la altura y aprovechando el buen momento en general de muchos de sus jugadores, porque tuvieron un buen compromiso Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y el mismo Félix Torres, que es quien terminaría marcando el segundo tanto luego de una jugada un tanto confusa, pero en un rebote que finalmente terminó decayendo en los pies del zaguero. Por el lado de Uruguay está claro que no pudo implementar lo mismo que hizo frente al seleccionado chileno en el primer partido. No estuvo tan atento en la mitad de la cancha, hubo algunos jugadores que no mostraron sus mejores rendimientos, pero no hay que dejar de lado todo lo que hizo la selección ecuatoriana. No es que Uruguay jugó mal frente a un rival de menor calibre, casi con seguridad este es el tercer partido más difícil que afrontará Uruguay en toda la eliminatoria, y si bien es cierto que no pudieron sacar un buen resultado porque no se trajo ni siquiera un empate, la realidad es que terminó cerrando bastante bien esta primera doble jornada en la fecha FIFA, porque obviamente ganó el cotejo de local. Por el lado de Ecuador hizo la lógica, perdió de visitante contra Argentina y derrotó 2-1 a Uruguay. Y continuamos con el duelo entre dos selecciones que seguramente estarán peleando esos puestos número 8, 7, 6 para ver quiénes ingresan directamente a la Copa del Mundo, quién jugará la repesca y quién lamentablemente se quedará afuera de todo. Y fue Venezuela quien dio un paso verdaderamente hacia adelante en condición de local, ganándole a un rival directo como lo es Paraguay con un tanto de penal en el minuto 93 por parte de Salomón Rondón, el máximo goleador histórico de la Vinotinto. Venezuela había caído en la primera jornada 1-0 frente a Colombia en condición de visitante sin realizar un mal partido, pero obviamente tampoco sin destacarse demasiado como para llevarse una unidad de Barranquilla. Por el lado de Paraguay había desaprovechado la superioridad numérica que había tenido durante más de 45 minutos en el debut frente a Perú. Terminó igualando 0-0 y una llamativa y muy negativa curiosidad en relación al equipo paraguayo es que de los últimos 12 partidos de eliminatorias, en 11 no pudo convertir goles, solamente marcó 3 tantos en el triunfo 3-1 sobre Ecuador en la eliminatoria pasada. Está claro que está pasando por un muy flojo momento en cuanto a lo ofensivo, y si a eso le sumamos que no logró tener solidez defensiva como para llevarse al menos un punto de la ciudad de Maturín, en Venezuela, donde se disputó este partido, está claro que este arranque de eliminatorias para los dirigidos por el argentino Guillermo Barros-Schelotto han sido verdaderamente muy malos. Ahora solo queda pensar en lo que viene, que no será nada fácil porque en la tercera jornada tendrán que visitar a Argentina en el Estadio Monumental. Está claro que
que el inicio de estas clasificatorias para los guaraníes ha sido muy pero muy malo, y de cara a lo que van a ser los siguientes partidos saben que si no reaccionan habrá muchas posibilidades de que no puedan ni siquiera pelear por ese séptimo lugar de cara a la Copa del Mundo. Por el lado de Venezuela hizo la lógica, o por lo menos lo que se tenía previsto antes del arranque de esta doble jornada. Perdió contra Colombia sin hacer un mal partido, teniendo algunas distracciones y con muchas modificaciones de cara al segundo cotejo. En los dirigidos por el argentino el Bocha Batista pudieron sacar los primeros 3 puntos. Es verdad, fue gracias a un penal al minuto 93, pero estas 3 unidades pueden terminar valiendo oro, sobre todo de cara al final de las eliminatorias, y sobre todo teniendo en cuenta que si hoy por hoy la clasificatoria sudamericana estaría terminando, Venezuela estaría yendo directamente a la Copa del Mundo. Y continuamos con uno de los grandes duelos de la jornada, con el partido que en el Estadio Nacional de Santiago iba a enfrentar al combinado local, es decir, a Chile, contra la selección de Colombia. Por el lado del equipo dirigido por Eduardo Berizzo, venía de caer bastante feo en el Estadio Centenario frente a Uruguay, mientras que Colombia había ganado con lo justo en el debut frente a Venezuela. Y claro está, este resultado sin goles, un empate bastante pobre en general por la calidad de futbolistas que tienen ambas selecciones, le cayó mucho mejor al elenco visitante, porque Colombia de esta manera continúa invicta en las eliminatorias, marcha cuarto por detrás de los primeros lugares y todavía no le han marcado goles, teniendo en cuenta que Colombia es un equipo que lamentablemente en la última eliminatoria no ha podido ganar mucho, porque de los 18 partidos solamente triunfó en 5, y eso fue lo que al fin y al cabo lo terminó dejando afuera del Mundial de Qatar. Ahora, luego de derrotar a Venezuela en el debut por la mínima y con esta igualdad, por lo menos se puede decir que ha tenido un arranque bastante auspicioso. Por el lado de Chile, todo lo contrario. Es cierto que no le tocó el mejor inicio enfrentando a Uruguay y al combinado cafetero, pero en definitiva también se esperaba más. Eduardo Berizzo realizó muchísimas modificaciones en relación al partido que jugó el jueves pasado frente al equipo celeste, y la realidad es que tampoco es que mejoró mucho. Es verdad, el hecho de ser local, de jugar con tu propio público, hizo que en algunas situaciones del cotejo Chile empujara un poco más de lo que lo había hecho claramente contra Uruguay, pero sigue siendo muy poco para un equipo que supo ser bicampeón de América, pero que ya no ir a un tercer mundial consecutivo con una gran camada de jugadores y clasificando mínimo 6 selecciones de las 10 sudamericanas, está claro que estaríamos hablando de un fracaso bastante rotundo. Por el lado de Colombia, es cierto que quizás tiene jugadores hoy por hoy en mejor nivel mundial, pero hay que tener en cuenta que tampoco había ido al Mundial de Qatar, como dije recién, y por eso mismo la obligación de clasificar pasa a ser prácticamente imperiosa. Esta igualdad le sirve, 4 puntos sobre 6 para el equipo colombiano, tan solo una unidad en los primeros 6 puntos para el elenco chileno, por lo que claramente podemos decir que un equipo comenzó con el pie derecho y el otro lamentablemente con el pie izquierdo. Y cuando todo parecía indicar que Perú iba a llevarse una igualdad ante Brasil e iba a terminar unas buenas primeras 2 jornadas de eliminatorias, porque si bien es cierto que no hubiera ganado ningún partido, estaríamos hablando de 2 igualdades, la primera contra Paraguay luego de haber jugado un tiempo con un hombre menos, y la segunda contra Brasil. Sin embargo, un centro de Neymar y un cabezazo de Marquinhos en el minuto 89 de partido provocaron que los 3 puntos se fueran para la verde amarela, que es líder de las eliminatorias junto a la Argentina, más allá de que por un tanto de diferencia de gol el elenco brasileño se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones. Está claro que este era un duelo en el cual Perú quizás no pensaba llevarse ninguna unidad, pero en definitiva, teniendo en cuenta el buen rendimiento individual y colectivo que había mostrado durante gran parte del partido, nada hacía prever que el final podía ser este. La realidad es que Perú estuvo muy por encima de lo que se esperaba en este encuentro, y si bien es verdad, no se lleva nada, y es algo que seguramente le genere una tristeza bastante importante al fútbol de Perú, la realidad es que estuvo a la altura de las
circunstancias contra la que para muchas es la mejor selección de Sudamérica. Si bien es cierto que Argentina hoy por hoy está mostrando un nivel claramente superior, la realidad es que Brasil no se queda atrás ni mucho menos y es claramente una de las grandes candidatas no solamente a ganar la Copa América del año que viene, sino también a terminar primero en las eliminatorias, además de, como ya sabemos, tener una racha invicta que verdaderamente no va a ser igualada, o por lo menos no hay registros en la historia del fútbol sudamericano de una racha de partidos sin perder en las clasificatorias rumbo al Mundial. Brasil jugó un encuentro inteligente, pero con una falta de intensidad ofensiva que llamó la atención por momentos durante el encuentro. Todos los titulares estuvieron dentro del campo de juego, pero aún así parecía no poder sobrepasar la solidez de la defensa peruana, que estuvo siempre atenta durante los 90 minutos, con excepción de lo que pasó, como dije, en el último minuto del juego regular, donde Marquinhos cabeció prácticamente solo y con un muy buen testazo logró marcar el único tanto del partido. Ahora Brasil sabe que lo que le sigue es seguir sumando unidades. Su situación es muy parecida a la de Argentina, salvo una catástrofe, irán al Mundial prácticamente ya con la mitad de la eliminatoria consumada. Lo que falte hasta podría servir como de práctica para una selección que tiene enormes figuras. Por el lado de Perú, como dije, una igualdad en este partido hubiera transformado esta desazón en un buen comienzo. Aún así está claro que peleará por un lugar en el Mundial. Y para terminar hay que decir que en lo que queda de este 2023 cada selección todavía deberá disputar 4 partidos correspondientes a estas eliminatorias, 2 serán en la fecha FIFA de octubre, mientras que las 2 restantes a mediados de noviembre en la última fecha FIFA de este año. ¿Cómo queda la tabla de posiciones hasta el momento? Brasil y Argentina son los únicos 2 países que lograron ganar los 2 partidos, algo totalmente lógico y esperable. Con 6 unidades se encaminan a clasificar mucho antes de lo esperado. Colombia con 4 puntos aparece tercero y tuvo un muy buen arranque. Uruguay y Venezuela ganaron sus 2 partidos como local, cayeron de visitante, pero con 3 unidades hasta el momento están clasificando. Después tenemos a 3 países con un solo punto, que son Paraguay, Perú y Chile. La diferencia de gol acá juega a favor tanto de Paraguay como Perú, que serían 2 equipos que tendrían chance de ir al Mundial, mientras que Chile, por perder por un gol más de diferencia contra Uruguay en la primera fecha, en este momento está en el 8º puesto. Sin puntos aparece Ecuador, que a alguien le parecerá llamativo, como dije cuando hablé del partido, porque arrancó con -3 y hoy tiene 0, y Bolivia claramente es la peor selección de toda Sudamérica, sin unidades.